Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Estamos estudiando lo que dice la Biblia y la semana pasada pues terminamos ya la edad patriarcal. Acuérdense que este tiempo de la edad patriarcal es un periodo que empezó desde el jardín del Edén hasta Moisés. Va a ser hasta que Moisés recibe los 10 mandamientos. Se le llama la edad patriarcal, ese periodo de tiempo, porque Dios hablaba a los padres a través de sueños, visiones y ángeles. ¿Okay? ¿Cómo hablaba Dios en el principio? Por medio de sueños, visiones y ángeles. Pero la Biblia dice que en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, que es Jesucristo, que es el Verbo y es el Nuevo Testamento. Hoy en día, si nosotros queremos o necesitamos saber algo o tener que hacer algo, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero la edad patriarcal la estamos estudiando porque vimos la creación de Dios, estamos viendo cómo Dios hizo todas las cosas al principio. Y es muy importante que podamos comprender el hecho de enseñarte yo el Viejo Testamento de la manera como de vista, pero hoy en el Nuevo Testamento todo es por fe. Así es que tenemos que usar un poquito de razonamiento y de entendimiento, pero otra cosa aquí también más importante. Nosotros podemos enseñar la Biblia como maestros de Biblia, pero nosotros no somos el maestro divino. Jesucristo es el maestro divino. Él es el único que puede abrir y dar entendimiento de la palabra de Dios. Por más que me esfuerce yo en tratar de que ustedes entiendan y entiendan, no es por ahí. Yo no soy el maestro divino. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es sembrar la palabra. Sembramos la palabra, otros la abonan, otros la riegan, dice Pablo, pero ¿quién da el fruto? Dios. Así es que cuando ustedes vayan a querer enseñar este curso, acuérdense de eso. No traten de, es que no. Mucha paciencia. Deja que Dios vaya trabajando en la mente de esta persona. Pero es importante que podamos comprender que Dios nos enseña estas cosas, tanto en el Viejo Testamento como por parábolas, lo que ahora es espiritual. Si pudiéramos leer en 1 Corintios así rápidamente, no quiero durar mucho tiempo, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. O sea, tenemos que razonar las cosas porque precisamente, por ejemplo, me decía una pregunta, cuando entramos con Adán es un alma viviente, es el primer hombre de la tierra. Y luego me preguntan, ¿y qué es el alma? El alma es nuestra conciencia, es lo que está aquí adentro, es donde vivimos. O sea, en sí nuestra alma es el todo. De aquí sale lo bueno y lo malo. El alma toma la decisión de obedecer a la carne o obedecer a Dios. Esta es la principal guerra aquí adentro. O sea, mi alma está aquí adentro. Y vive el alma en el cuerpo gracias a ¿qué? Al espíritu de vida, ¿qué es este? O sea, mientras mi espíritu de vida entre y salga a mi cuerpo, el alma sigue viviendo aquí. Pero el día que Dios me pida el espíritu de vida porque Él me lo dio, lo quita del cuerpo, ese proceso se llama muerte. Entonces el alma se separa del cuerpo, el alma ya no puede estar en el cuerpo. Pero mientras estemos vivos, esta es mi alma. Y el espíritu de vida, y vivimos en un cuerpo de carne. ¿Estamos de acuerdo? Yo muero, el alma se separa, el espíritu va con Dios y mi cuerpo se lo comen los gusanos o lo queman, lo que quieran hacer. Pero es importante que sepas qué es el alma. Ahora, la semana pasada yo les dije una cosa muy importante y una hermana se fijó y está bien, yo no tengo ningún problema. El hombre cuando dice, creo que es Génesis 1:27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Así dice la Biblia. Pero el Señor dice, hablaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le dije, el Hijo todavía no venía. Nada más estaba hablando con el Padre y el Espíritu Santo. Sí, él comentó, entonces, en propósito y en mente ya estaba el Hijo en un plan, iba a venir, pero todavía no venía. Entonces te vas a Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ahí está el Padre y el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? El 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne
Hasta entonces vino el Hijo, se hizo carne y habitó entre vosotros. Entonces también vas a leer Gálatas 4:4 cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Bajo la ley. Entonces si te preguntan, el Hijo, entonces también estaba Jesús carnal allá con él antes. No, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante que entendamos, cuando Dios dijo hagamos, estaba hablando con el Espíritu Santo y con los ángeles, planeando al primer hombre de la tierra. Luego va a venir Jesucristo, y luego venimos todos nosotros, porque dice la Biblia que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí pues tampoco estábamos allá, no, en propósito ya Dios miraba el futuro. Él ya te miraba a ti que ibas a nacer en Tucson, Arizona, o en Guanajuato, ibas a nacer aquí, y aquí Dios ibas a renacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces, por eso tenemos que acomodar lo espiritual y lo carnal. De hecho, Jesús nunca quiso darle la gloria a la carne. Cuando Él viene, Satanás le dice, póstrate y adórame, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque solamente adorarás y solamente a Él servirás. O sea, Él nos enseña que debemos de adorar a Dios. Después a Él le dice nombre bueno, y Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno, ¿sí? Entonces es muy importante esas preguntas, porque uno va entendiendo, pero no son temas de discusión, no tiene nada que ver con la salvación. Si usted le enseña a una persona, sí, ya estaba el Hijo, está bien, no hay problema, yo no voy a discutir. Ahí está, porque ya estaba en propósito. Ya se te pregunta, ¿tú ya estaba Jesús, el hombre carnal ahí? No, Él vino después, acuérdate. Si no te pregunta eso, pues sigues igual, ¿no? Bueno, entonces terminamos la edad patriarcal. ¿Cuándo terminamos? Después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. 430 años estuvieron esclavizados. Estuvimos estudiando todo de cómo el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto. ¿Por qué fue llevado a Egipto? ¿Por qué fue llevado al mundo? Fíjate bien, cuando los hermanos de José venden a José a Egipto por mercaderes, fíjate bien, el pueblo de Dios es llevado a Egipto. Aquí es donde uno va pensando, o sea, es como, ¿yo fui llevado a Egipto? Sí, porque Egipto representa el mundo. Cuando yo tenía la edad de 14, 15 años, yo hice esa pregunta a Dios, ¿por qué me trajiste al mundo? Yo le pregunté a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? O sea, nomás me trajiste para pelearme con mi mamá, porque eran pleitos terribles con mi mamá. A los 16 años son cuando los jóvenes se ponen bien picudos con sus padres, tiempos de turbulencia. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué me trajiste, Señor, a este mundo para venir a pelear con mi mamá? No entendía el propósito, pero estaba sufriendo. Tenía problemas en mi juventud, estaba acomplejado, desordenado. Muchos dicen, ¿cómo no? No sé si ustedes me entiendan, la gente que ya es de mi edad, de ese tiempo, cuando no tenemos a Dios, andamos todos perdidos, no sabemos si vamos o venimos. Entonces en ese tiempo yo pedí ayuda a Dios que me explicara por qué me había traído al mundo. Es lo mismo, los hijos de Israel llegan a Egipto, y allí en Egipto fueron esclavizados por 430 años. Entonces el pueblo le pedía a Dios que los liberara de esa esclavitud, le pedía a Dios que los sacara. Así también, si tú crees en Dios, ¿verdad? Y eres una persona honesta, sincera y crees en Dios, y cuando estás sufriendo tú le pides a Dios que quieres saber por qué está pasando esto en mi vida, entonces tú eres de Dios. Dios te anda buscando. Hay una escritura que dice que Dios mira la tierra a ver si alguno voltea hacia arriba, pero la mayoría de la gente, tiene los ojos clavados en la tierra. No buscan a Dios. Andan buscando las cosas carnales nada más, satisfacer el placer. Pero cuando uno se da cuenta de que ese placer, mentado placer, es mucho problema, entonces pedimos a Dios ayuda. Ahora va a venir Cristo. Allá fue Moisés, pero ahora va a venir Cristo a ayudarnos. Juan 8, 31 al 36 dice la palabra de Dios así. Fíjate lo que dice. Les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Ellos dijeron, ¿libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cristo, el que para el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el pecador no queda en la casa para siempre.
muerte. El Hijo sí queda para siempre, sí queda eternamente el Hijo. A eso vino, a vivir eternamente. Así es que si te liberara el Hijo, o sea, Cristo, seréis verdaderamente un hombre, ¿qué? Libre. Ese es el punto de este estudio, de que el hombre aprenda a ser libre a través de la palabra de Dios. Que no sea el pecado, que no andemos tras la bachicha, o tras las adicciones, tras el alcohol, tras la droga, que nos traigan como si fuéramos los perritos que andamos tras de ellos. No, Señor. No sé si ustedes vieron esa etapa cuando el pecado te traía así, mira, ahí te andas escondiendo de todo el mundo para que no te vean. Eso es ser esclavo. Bueno, entonces vamos a ver esta segunda etapa de la edad mosaica y vamos a empezar aquí. Desde Moisés hasta la cruz. La edad mosaica fue nombrada así en honor de Moisés, a través de quien Dios dio la ley del Antiguo Testamento. La ley de Moisés fue dada solamente para los israelitas, mismos que más tarde fueron conocidos con el nombre de judíos. Esta edad principia con Moisés, incluye acontecimientos del Antiguo Testamento, llegando hasta la vida de Jesús y su muerte en la cruz. Ahora, esta edad mosaica va a durar aproximadamente 1650 años. Se le llama así en honor a Moisés, ya que fue el que liberó al pueblo de Israel. Entonces, esta edad es muy importante estudiarla para el creyente. Te lo digo desde ahorita. Esta etapa, para mí se me hace la más importante para los creyentes de este tiempo, porque todo esto va a ser profecía. De hecho, el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, ahí como del 1 adelante, dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas son un antetipo de lo que va a pasar a nosotros. Y te está diciendo qué pasó ahí con ellos. Observar al pueblo de Israel en esta etapa es como observar nuestra propia vida. Acuérdate, ellos van a salir de Egipto por primera vez, van a ser libres después de 430 años. Yo no sé si ustedes puedan entender lo que significa ser un hombre esclavo. Dices, no, yo nunca he sido esclavo. Sí, físicamente no. Ellos sí fueron esclavos físicamente, pedían la libertad a gritos. Pero vamos a ver cómo van a salir de la esclavitud a su libertad. ¿Y qué crees? Se quieren regresar a Egipto. Quieren volver a ser esclavos. Es algo que no me entra en la mente. ¿Cómo? Si sales de una esclavitud, ¿quieres volver a meterte a la esclavitud de Egipto? Así lo vas a entender en el Nuevo Testamento. Muchos de nosotros, cuando entendemos nuestra libertad que Cristo nos da, que nos da esa libertad de poder no estar esclavo al pecado, muchos con el tiempo regresan otra vez al mundo. Créemelo. Muchos regresan otra vez a sus antiguos placeres. Y ni modo, vas a ver aquí. Entonces vámonos, Dios. En suma, hay 3 edades de historia bíblica. La primera es la edad patriarcal. Fue el tiempo cuando Dios habló a la gente por medio de patriarcas como Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron las cabezas de sus grupos familiares. El segundo periodo es la edad mosaica. Este fue el tiempo cuando Dios gobernó a su pueblo por medio de la ley de Moisés. El último periodo en el que vivimos ahora es la edad cristiana. En este tiempo Dios habla a toda la gente a través de Jesucristo. Cuando estudiamos la edad patriarcal, vimos en los últimos cuadros cómo Dios envió la peor de las 10 plagas sobre Faraón y todos los egipcios. Los israelitas habían rociado la sangre de los corderos en sus puertas para ser salvos, pero en todo hogar egipcio, el primogénito, tanto de los hombres como de las bestias, había muerto. También el hijo mayor de Faraón murió. En medio de su disgusto, Faraón dio la orden de libertar a los israelitas del cautiverio. Así fue como los israelitas principiaron a salir de Egipto. Los acontecimientos siguientes son algunos de los eventos más importantes de la historia. Miles de personas, como la familia de Juan García y sus amigos, se han dado cuenta de lo interesante que es estudiar la Biblia. Estas historias bíblicas son mucho más interesantes que muchos de los libros escritos en nuestros días. Y aún más, las personas que estudian la Biblia están estudiando el único libro que les puede ayudar a prepararse para la eternidad. Esperamos que estas lecciones le ayuden a disfrutar más de su estudio bíblico y que también le ayuden a formarse el hábito de estudiar la palabra de Dios. En la edad mosaica,
Está incluida la vida de Moisés y todos los acontecimientos que siguieron a su muerte, mientras que la ley del Antiguo Testamento estaba en vigor. Estudiaremos acerca del desierto, el monte Sinaí, el tabernáculo y la tierra de Canaán. También estudiaremos a los jueces, los reyes, el reino dividido y los profetas. Concluiremos el estudio de la edad mosaica con el nacimiento de Jesús y su ministerio, terminando con su muerte en la cruz. Ahora, en esta parte de la edad mosaica vamos a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, Dios, cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, los va a meter al desierto. Allí en el desierto los va a probar por 40 años. 40 años, hermano. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo mismo. El verdadero creyente vive en el desierto, porque el desierto es tiempo de pruebas. Todos nosotros, antes de bautizarnos, decíamos que teníamos fe, ¿correcto? Creíamos en Dios. Y cuando nosotros aceptamos el Evangelio como nuestra salvación, entramos al desierto. Dios está probando nuestra fe ahora, igual que ellos. Vamos a ver con muchos de ellos, Dios no se agradó de ellos. Después vamos a ver cómo Dios trajo a su pueblo al monte Sinaí para recibir mandamientos. Mandamientos de cordura, mandamientos que iban a poder vivir ellos con ellos. Así también nosotros, cada primer día de la semana, venimos al monte de Sinaí. Es como si viniéramos al monte. ¿Por qué? Porque venimos que a través de la predicación oímos mandamientos de Dios, que nos exhortan a obedecerlos. Eso es lo que hace la predicación. Escuchar la palabra de Dios es escuchar los mandamientos de Dios. Bueno, después vamos a ver cómo Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo y le dio un modelo. El modelo que te estoy dando para levantar este tabernáculo, hecho por manos de Moisés y todos los judíos, pero con el modelo de Dios. Ese tabernáculo, hoy en el Nuevo Testamento, representa el cuerpo de Cristo, que ya no fue levantado por hombre. Ya no es un templo físico, ahora es un templo espiritual. Y también podemos ver que el propósito de la salida de Egipto, ¿por qué lo sacó Dios de Egipto? Porque Dios les prometió una tierra mejor que la que vivían. Se llama la tierra de Canaán. Esa tierra, dice la palabra de Dios, que fluía leche y miel. Era un lugar precioso para ellos. En el Nuevo Testamento, ahora nosotros también Dios nos saca de la ignorancia del pecado y nos promete algo. La nueva Canaán, pero ya no va a ser física. Hoy lo que Dios te promete es la vida eterna. Mejor promesa. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos mucho mejor promesa que las promesas del Viejo Testamento. Porque ya Dios no nos promete tierra física, esa ya la tenemos. Hoy nos promete la nueva Jerusalén o el paraíso, como le quieres llamar, el cielo o la vida eterna. Vamos a ver una de estas cosas cada una. Mientras que Moisés sacaba a los israelitas de Egipto, el faraón tornó a su terquedad en contra de Dios y decidió dar alcance a los judíos y obligarlos a regresar para que siguieran siendo sus esclavos. El ejército egipcio dio alcance a los israelitas a las orillas del Mar Rojo. Asustados y desanimados, los israelitas principiaron a quejarse con Moisés, pero Moisés les dijo: no temáis. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 13 y 14. Dios dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Moisés apuntó con su vara hacia el mar y las aguas se separaron por el poder de Dios. Este fue un gran milagro. Aún el fondo del mar hizo Dios que se secara y su pueblo pasó pisando tierra seca. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 2. 1 de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 2. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vemos pues cómo el apóstol Pablo está recordando a los primeros cristianos de Corintio, ¿verdad? Le está diciendo: hermanos, ¿verdad? Acordémonos, no quiero que ignoren que vuestros padres todos pasaron bajo la nube y bajo el mar, y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Entonces, este es un bautizo para ellos. Todos los que salieron de Egipto pasaron el Mar Rojo. Y esa pintura está mal, porque esa pintura le falta la nube, la que partió aguas.
Era como si estuvieran sumergidos bajo la nube es agua. Entonces aquí vemos cómo esto representa ahora el bautismo en el Nuevo Testamento. Así también para nosotros poder entrar al desierto, para poder estar siendo probados por Dios, necesitamos pasar por el mar, que representa el bautismo de Cristo. Cuando los egipcios vieron a los israelitas caminando a través del mar, trataron de seguirlos, pero cuando los israelitas estuvieron a salvo en la orilla opuesta, el Señor dejó que las aguas se volvieran a juntar y todos los egipcios murieron ahogados. La Biblia dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14:31. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió al pueblo en los cantos y en las danzas, con las que manifestaron el gozo de estar libres. Alabaron al Señor diciendo, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. La libertad de los judíos del cautiverio egipcio fue muy semejante a nuestra libertad del cautiverio del pecado que obtenemos cuando aprendemos y obedecemos la voluntad de Dios. Bueno, después que Dios les quitó a sus hijos todo problema, ya ves que eran los egipcios y el faraón, todos, Dios destruyó a estos hombres. Es importante también que veas cómo Dios hace posible que tú puedas obedecer el Evangelio. Cuando una persona quiere obedecer el Evangelio, el demonio no quiere. Te pone ideas en la cabeza. Yo a veces me pongo muy personal. Palabra la pueden entender muy bien, pero no la obedecen, no quieren. Es que Satanás no los deja salir. Así también ellos no los dejaba salir. Entonces, pero finalmente los dejó salir. Cuando la hermana de Moisés, Miriam, mira este evento, lo que pasa, wow, se quedaron así maravillados de ver cómo Dios, pues, imagínate ver todo el mar abierto y luego todos se ahogaron. Ella agarró a todas las mujeres y se puso a cantarle a Dios con estos panderos. Es muy importante que todos tomen nota en esto. Dios nunca le pidió a Miriam que hiciera eso. No había ley escrita, todavía no le enseña nada. Pero Dios lo permitió. Porque ¿cómo la va a castigar si no hay nada escrito? Ella lo hizo pues por ignorancia. O es como mucha gente ahorita, por ejemplo, ay, ¿cómo quiero alabar a Dios? Ay, le voy a llevar un 12 de Coca-Colas. O le voy a llevar a Dios unas flores, ¿verdad? Eso lo hace mucha gente todavía en ignorancia. Pero de este lado de la cruz ya no hay ignorancia. La Biblia dice claramente en Hechos 17:30 que Dios, pasando por alto tiempos de ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseñará exactamente cómo quiere que le adoremos, sin ningún problema. Pero aquí Dios dijo, ok, pues no te he enseñado nada, lo permite, ¿no? Vámonos. El desierto fue el lugar donde el pueblo de Dios peregrinó por 40 años después que salieron de Egipto. Dios les había prometido una tierra en la que fluía leche y miel, pero a causa de su incredulidad, los hijos de Israel vagaron en el desierto por 40 años hasta que murió la generación que había salido de la tierra de Egipto. Fueron sus hijos los que heredaron la tierra prometida. En el desierto, Dios alimentó a su pueblo con una comida semejante al pan. Se llamaba maná. El maná caía diariamente del cielo. Dios hizo también que un viento fuerte trajera muchos codornices al campo. La gente las juntó para comerlas. Los israelitas se quejaban con frecuencia y no obedecían a Dios. Pero Él seguía cuidándolos y enseñándoles a depender de Él todos los días. Se me olvidó decir que una de las razones o de una de las cosas que observamos es que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, eran tremendos. Estaban muy disgustados, murmuraban, se quejaban, todo el tiempo. Aquí vemos cómo Dios en el Viejo Testamento alimentó a su pueblo con un pan que caía todos los días, el maná. Como les dije el domingo pasado, excepto el sábado, no caía. Les dijo, nomás vas a agarrar el sábado. El sábado puedes agarrar doble ración el viernes, porque el sábado no va a caer. Pero todos los días nomás agarra lo que vas a comer. Hombre, había unos que agarraban dobles, echaba a perder el maná. Era una cosa terrible, se quejaban. Pero bueno, aquí lo único que podemos enseñar es que así como Dios alimentó a su pueblo con el maná
el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:48 dice esto: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué estoy enseñando con esto? Bueno, lo que estoy enseñando es que así como Dios alimentó físicamente a su pueblo en el Viejo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento no nomás nos alimenta físicamente, también nos alimenta ¿qué? Espiritualmente. Y a través de su pacto que tenemos, que derramó la sangre para remisión, o que pasó por alto nuestros pecados como ellos, el Cordero, mientras mantengámonos con ese pacto, dice Jesucristo, tiene vida en él, y yo le restaré ¿qué? El día postrero. Pero otra vez vas a ver que muchos de ellos invalieron el pacto. Lo invalieron, no les importó el pacto. Y dice Dios, aunque yo fui un esposo para ellos. Es cosa muy triste porque en tiempos modernos muchos creyentes hacen el mismo error. Quebran el pacto con Dios. Como que ven que no es importante. Pues como no es hombre, porque cuando compras un carro ahí sí lo vas y lo pagas y no te lo vas a quitar. Entonces imagínate con Dios quebrar el pacto, te quita la salvación, pero muchos no lo ven así. Y lo deberemos de ver así, ¿no? Bueno, vámonos. La tierra por la que peregrinó la nación de Dios era un desierto. Cuando su pueblo necesitó agua, Dios siempre la proveyó y hasta hizo que brotara agua de una roca para suplir sus necesidades. Estos incidentes demuestran que Dios siempre provee para las necesidades de aquellos que caminan bajo su dirección. Dios, fíjate bien, Dios permitía que tuvieran calor. Dios permitía que tuvieran sed. Les ponía unas buenas pruebas, como el padre debe poner al hijo también su disciplina, que aprenda a sufrir, que no. Entonces, cuando el pueblo sufría, en vez de ponerse a orar y pedirle a Dios, querían matar a Moisés. Nos sacaste de Egipto para venir aquí, no, o sea, lo querían matar. ¿Me explico? Pero el agua hoy en el Nuevo Testamento representa a aquel hombre que tiene sed y hambre de justicia. Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia. Cuando yo era joven, yo tenía mucha sed de conocer o hambre de conocer la palabra de Dios. Y cuando a mí por primera vez me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios, yo dije, wow, eso sí es cierto. Haz de cuenta, una cosa maravillosa entendí. Sí, dije, porque es lógico, si existe Dios, tiene que habernos dado sus instrucciones. Yo no creo en un Dios de ignorancia, un Dios que nos dejó a la deriva, ay, como gusto. No, cuando por primera vez oí que dijo la Biblia, dije, ahí está todo. Ahí está todo. Ahí va a estar el problema hasta de mis pies, ¿por qué me duelen? Todo sabía que con esto no había quien contra esto. Así yo lo creí y no sabía nada de Biblia. Pero no lo entendía, como digo, no lo entendía. Y así muchas personas allá afuera son muy religiosas, pero no entienden la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no les ha mandado uno. Porque Satanás, hay un montonal de Satanás engañando a la gente. Pero por eso es necesario que la gente, cuando es sincera, busque, sigue buscando, ¿qué? ¿Por qué acá y por qué lo otro? Y sabe, la gente cuando hace eso, anda buscando a Dios. Pero si la gente nada más está, ay, no, aquí me gustó con mi comadre, bueno, ahí está. No, buscar a Dios es una necesidad de cada ser humano. Está escrito en la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces el agua representa la palabra de Dios, como le dijo a la samaritana también. Cuando Jesús le pide de tomar a la samaritana se queda maravillada. ¿Por qué me estás pidiendo de beber? Tú eres judío y nosotros somos samarios y no nos llevamos entre sí. Jesús no era perjuicioso, ni racista, ni eso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. Porque de ti, dice, porque de ti, de esta agua que yo te daré, brotará de agua para fuente ¿de qué? De vida eterna. Ahí está. El agua representa la palabra de Dios. El monte Sinaí se fue perfilando en la distancia mientras que el pueblo caminaba hacia el sur. Este es uno de los lugares más famosos de todos en los que el pueblo de Dios acampó en su viaje por el desierto. Este es el monte en el que Dios dio su ley al pueblo por medio de Moisés. 40 años antes, cuando Moisés huyó de Egipto, había venido a esta montaña.
También este es el lugar en el que Dios había hablado a Moisés desde la zarza ardiente. Ahora, una vez más, Moisés se encontraba al pie del monte Sinaí. Esta vez, la voz del Todopoderoso le invitó a subir a la cima del monte y a permanecer en su presencia misma. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios, truenos y relámpagos cubrían la montaña. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Espérame, George. Es muy importante explicar esto. Estos mandamientos que Dios le está dando a Moisés no son para nosotros. Es bien importante explicarlo. Estos mandamientos fueron nada más para el pueblo de Israel. Estos 10, así como están en ese orden. Usted me va a preguntar por qué no es para nosotros. Porque el cuarto mandamiento que estaba ahí, Dios le dijo: guardarás el día de reposo, porque te saqué de mano dura de Egipto. Y esto lo harás tú y tu generación. O sea, estas personas van a empezar a guardar el día sábado, un día de reposo por 24 horas de descanso. Después de la muerte de Cristo, usted ya no encuentra ese mandamiento en el Nuevo Testamento. No hay ninguna escritura donde diga que los primeros cristianos guardaban el sábado. Encontramos el día del Señor el domingo, así lo encontramos, pero el sábado no. Entonces quizás usted me va a preguntar, ¿entonces nosotros no tenemos mandamientos o qué? Sí, claro que sí. De esos 10 mandamientos se repiten 9 en el Nuevo Testamento, se repiten 9 menos el sábado, y tampoco en ese orden. Los encuentras en Romanos, en Efesios, en Gálatas, por donde quiera. Pero no encuentras el sábado. Entonces me sigue preguntando, ¿entonces nomás tenemos 9 mandamientos? No, señores, tenemos un mandamiento nuevo, no se les olvide. Jesucristo dijo claramente: un mandamiento nuevo os doy. Amaos los unos a los otros. Es la remisión de pecados, es el evangelio, es el que tenemos que andar predicando. El evangelio. Y lo chistoso está de que de los 10 mandamientos, los 9, eso está difícil de guardarlos. Si ellos no los guardaron. No los guardaron. De los 10 mandamientos, o sea, los 9 mandamientos tan difíciles, pero el que sí debemos de guardar y lo podemos llevar a cabo al 100% es el evangelio. Llevando el evangelio y viendo por el evangelio, va el creyente siendo moldeado. Se tiene que ir moldeando. Tienes que irte moldeando, tenemos que ir caminando o siguiendo las pisadas de Cristo. Ese es el evangelio. El poder de Dios para la salud y el poder de Dios para la salvación. ¿Ok? Entonces acuérdate, estos nada más son para los judíos. Los israelitas hacían un becerro de oro. Cuando lo terminaron, se inclinaron ante él y lo adoraron. Traspasando así el segundo mandamiento: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellos. Éxodo 20, 4 y 5. Dios siempre ha estado en contra del uso de imágenes en la adoración. Ok, ahí espérame, George. Todos sabemos o tenemos idea de lo que es la idolatría, ¿verdad? Vemos aquí un problema muy grave, porque este problema fue, o este pecado fue uno de los principales por los cuales el pueblo de Israel no alcanzó a entrar a la tierra prometida. La idolatría. Sí, la idolatría es cuando ponemos cualquier imagen enfrente de nosotros, todos lo sabemos, pero también hay otra idolatría. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa antes que Dios, cualquier cosa, puede ser trabajo, puede ser hijo o hija, madre o padre. Jesús claramente dijo: cualquiera que ame más a su hijo, a su esposo, a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Hay mujeres que su esposo es su ídolo. Hay esposos que su esposa es su ídola. Hay madres que sus hijos son sus ídolos. No es Dios. No es Dios su verdadero Dios. No pueden estar en paz porque sus hijitos no se vayan a lastimar. Por eso Cristo lo dijo eso, ¿eh? Entonces, idolatría es cuando ponemos cualquier cosa antes que Dios. Vamos. Cuando Moisés descendió de la montaña, vio al pueblo de Dios inclinándose ante el becerro. Se enojó tanto que arrojó las piedras en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos, haciéndolas pedazos.
Cuando Moisés llegó al campamento, quemó el becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo, puso el polvo de oro en los depósitos de agua del campamento y obligó al pueblo a beberla. 3,000 hombres de los que adoraban el becerro no quisieron arrepentirse y murieron. Todo el pueblo de Dios principió a temer y a reverenciar a Dios. Todavía hoy, Dios condena totalmente el uso de imágenes en adoración de la iglesia. Aquí hay algo que debemos de observar. Este pueblo ya había salido de la esclavitud. Ahora, cuando Moisés les dice que se arrepientan, ¿verdad? Quebró hasta las tablas que Dios le había dado y le dice al pueblo que se arrepientan. Agarró el becerro de oro, lo fundió y órale. 8,000 judíos no quisieron arrepentirse. Dijeron que no. ¿Que por qué? ¿Quién era Moisés para obligarlo? Esa noche sus mismos hermanos los mataron. Cayeron ahí. ¿Qué significa eso? Significa que aunque usted quiera o piensas tú que al haber obedecido el Evangelio y estás dentro del plan de salvación, todavía te puedes perder. ¿Por qué? Porque no te quieres arrepentir de ese pecado. Y así hay muchas personas que seguimos practicando un pecado y no nos queremos arrepentir. Entonces no vamos a alcanzar la salvación. Entonces, con esto le estoy diciendo que la salvación se pierda. Porque hay religiosos que le dicen a la gente: oh, usted cree en Cristo y es salvo. Es una mentira del diablo. Eso no es cierto. Hasta los demonios creen y tiemblan. No. La salvación, después de que Dios te ha redimido, todavía te puedes perder. Por eso dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12: el que esté firme, mire que no caiga. Dios llamó a Moisés para que subiera al monte otra vez. Después de 40 días, Moisés descendió del monte Sinaí con otras 2 tablas de piedra en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Estas leyes del Antiguo Testamento fueron dadas a los judíos. Moisés dijo también a los judíos que un profeta como él sería enviado por Dios en el futuro. Hablaba acerca de Jesucristo, quien un día sacaría al pueblo de la esclavitud del pecado. Esto significa que la voluntad de Dios para nosotros se revela no por medio de Moisés y el Antiguo Testamento, sino por medio de Cristo y el Nuevo Testamento. El tabernáculo era la casa de adoración judía. Esta fue la primera casa de adoración autorizada por Dios. El tabernáculo era el centro alrededor del cual las 12 tribus de los israelitas levantaban sus tiendas cuando acampaban en su viaje por el desierto. Un pilar o una columna de fuego se mantenía sobre el tabernáculo en la noche y una nube durante el día, mostrando así que Dios estaba cerca. Pero hoy, Dios habita por la fe en los corazones de los cristianos. Moisés vigiló con mucho cuidado que el tabernáculo fuera construido exactamente de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado en el monte Sinaí. Dios era y es muy delicado acerca de la forma como le adoramos. Ok, vamos a estudiar esto, es muy importante, ¿verdad? Yo a veces que me meto al YouTube y oigo a los hombres que dan explicación de esto, me hacen bolas, o sea, tratan de explicarte que las tribus. No, vamos a algo simple y sencillo de entender este tabernáculo. Sí, Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo. Ahí está. Y Moisés hace exactamente lo que Dios ordena, como Noé. Si Moisés no hace caso de lo que Dios le ordena, también Moisés es muerto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero vamos a explicarlo. Primeramente, en el día era una nube y en la noche estaba un fuego. Representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios con su pueblo. Ninguna nación le hacía frente a Israel cuando Dios estaba ahí con ellos. Eran poderosísimos. Ahora, entonces, vemos aquí el tabernáculo que se divide en 2 partes: lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo, la parte interior, el sumo sacerdote agarraba la sangre de los corderos y se la daban al sumo y entraba con ella para perdón de los pecados del pueblo, de ellos y de él mismo. Y los sacerdotes hacían el trabajo del sacrificio de animales, y aquí vemos la entrada de animales en el altar. Todo eso representa lo siguiente. Primero, el altar donde sacrificaban el animal, ya sea que representa a Cristo, que fue el que murió por nosotros, pero también el altar representa donde sacrificamos el animal aquí en nuestra mente.
Hoy en día el verdadero creyente lleva el altar en la mente. Jesús claramente dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo y mate el animal y sígame. Entonces el altar del sacrificio de los animales está ¿dónde? En nuestra mente, ¿verdad? Bueno, ahora los sacerdotes se vestían de esta manera. Viene Cristo y les puso una regañada. Dijo, guardaos de los escribas y sacerdotes y fariseos, que por fuera parecen tumbas blancas, pero por dentro ¿son qué? Están llenos de mosto, huesos podridos. Entonces ahora el verdadero cristiano es un sacerdote, pero ya a Dios no le interesa lo exterior, sino lo que le interesa es lo interior. Que la pureza y la santidad esté interior y ya solamente Dios la sabe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver aquí que el sumo sacerdote representa a Cristo. Él fue el que entró al lugar santísimo con su propia sangre. Lugar santo en el Nuevo Testamento representa a la iglesia, porque aquí era donde hacían los servicios del culto. Lugar santísimo representa el cielo. Cuando Cristo vino a la tierra y cuando fue crucificado, en ese momento había un velo aquí que dividía lugar santo y lugar santísimo. Ese velo fue quebrado, dando a entender que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, había entrado al lugar santísimo que es el cielo. Por eso le dijo al criminal, esta noche, cuando el criminal le dice, Señor, acuérdate de mí, le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así es que Jesucristo, pues, vino a abrir el camino al lugar santísimo que es el cielo. Antes de que Cristo muriera, esta era la forma que se adoraba a Dios, pero era un símbolo. Todo esto era como algo pasajero, temporal, hasta que viniera Cristo y nos enseñara el verdadero tabernáculo y el verdadero el lugar santísimo que es el cielo. Entonces nosotros cuando venimos, y una cosa más interesante, por ejemplo, nosotros como iglesia, es el lugar santo, ¿verdad? Cuando nos reunimos el domingo como lugar santo, en ese momento estamos en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, estamos en su presencia, y nada más nosotros tenemos que ver con Dios. Por ejemplo, nosotros no tenemos que ver con nadie más. Porque, por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen su matriz en Roma, o tienen la matriz allá en Utah. Si pasa algo, son afectados todos ellos. Mira, fueron todos ellos. Pero en cambio nosotros, si nosotros caemos, nomás quedamos mal con Dios. Es todo. No tenemos que afectar a nadie más. ¿Sí me explico? Nosotros podemos sobrevivir, la iglesia siga por generación o generaciones, o nosotros la dejamos de alimentar como las 7 iglesias. ¿Te acuerdas de Asia cómo se fueron perdiendo? Porque dejaron su primer amor, porque hicieron tonterías. Así también nosotros como lugar santo nada más tenemos que dar cuentas a Dios, al lugar santísimo. Por los materiales tan caros que se usaron en la construcción del tabernáculo, este debe haber tenido un alto valor monetario. El pueblo de Dios quería dar tanto que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer su oro y su plata. Todavía hoy los cristianos deben de dar para la causa del Señor con corazones bondadosos cuando se reúnen para adorar a Dios cada domingo. Algunas sectas religiosas no siguen los métodos de Dios en cuanto a la ofrenda para su obra. Ellos reúnen dinero con subastas, cenas, juegos y varias formas de apuestas. Todo esto en nombre de la religión. Bueno, también es muy importante hablar de esto porque es dinero. En el Viejo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que debían de dar el diezmo, el 10% de lo que Dios daba de ganancias de grano o de animales. Fue un mandamiento, una obligación que tenían que hacerlo, era un deber, pero no lo hacían, quebraron ese mandamiento. Hoy en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo a través de Pablo nada más dice que cada uno dé conforme a su propósito, con alegría, con sencillez, porque Dios ama al dador alegre. Dios no te obliga a nada, a nada, nada, nada. Si tú le quieres dar a Dios $1, está bien, no hay problema, es entre tú y Dios. ¿Sí me explico? Cada uno da conforme a su madurez espiritual. No puedes dar más de lo que tú no crees. Tú vas a dar conforme a lo que tú creas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero hoy en día hay muchas iglesias que no siguen el patrón de la ofrenda. Inclusive hay iglesias que hacen negocio con la ofrenda. O sea, agarran el dinero y compran acciones o compran fábricas y se hacen muy ricas. Nosotros no podemos hacer eso.
Dios no nos permite que con el dinero de la ofrenda nos hagamos ricos o compramos acciones, no se puede. ¿Me explico, George? Había algunos muebles dentro en los dos lugares del tabernáculo. Dentro del primer lugar estaba el altar del incienso. Cuando el sacerdote quemaba el incienso sobre esta mesa, se desprendía un olor de perfume. El quemar incienso para adorar a Dios era solamente una ley del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que se use en la adoración cristiana. Hoy, en la edad cristiana, la Biblia enseña que cada cristiano es un sacerdote. Primera de Pedro 2:5. Y que nuestras oraciones son un olor grato delante de Dios. Apocalipsis 5:8. Un día, dos sacerdotes del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, quemaron como incienso madera que Dios no había ordenado y fueron castigados con fuego que descendió del cielo hasta consumirlos. Dios había ordenado una madera especial para que se quemara como incienso. Estos sacerdotes la sustituyeron por otra que Dios no había ordenado. Este ejemplo nos enseña que debemos adorar a Dios exactamente como Él nos ordena en el Nuevo Testamento y no en la forma que nosotros u otra persona pueda escoger. Bueno, vimos en la edad patriarcal cuando Caín y Abel llegaron a adorar a Dios. Dios no aceptó el sacrificio de Caín, o su ofrenda no la aceptó. Hoy estamos viendo también algo similar en la edad mosaica. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Estas personas cambiaron el tipo de madera que Dios había pedido para quemar dentro del lugar santo. Nada más por eso. Dios mandó un fuego y los consumió. Eso es muy importante de notar, porque cuando una persona le quita algo a la adoración de Dios y mete otra cosa, pues le está diciendo a Dios: yo soy más importante que tú. Y créanmelo, no hay nadie más importante que Dios. Entonces, ¿me enseña a mí Dios en la edad patriarcal? Error en la adoración. ¿Me enseña Dios en la edad mosaica? Error en la adoración. Hoy, en el Nuevo Testamento, hay mucho error en la adoración. Mucho error. Por eso está la escritura muy clara de Mateo 7:21 al 23. Jesucristo claramente nos está explicando como advertencia: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque muchos me dirán en aquel día cuando Cristo regrese: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. ¿Y qué les va a decir Cristo? Apártense de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los va a conocer? Sabemos por qué no los va a conocer. Porque estaban viviendo un evangelio corrompido. ¿Qué es un evangelio corrompido? Es parte verdad y luego parte mentira. Y hay muchas personas que aceptan doctrinas de hombres, pero hasta con alegría. Tradiciones de hombres, las aceptan. Y piensan que son como si fueran mandamientos de Dios. Oh, no. No, todos sabemos que eso no es cierto. Eso es, inclusive, ¿qué dice Jeremías 17:5? Maldito el varón que confía en el hombre. Cuidado. La segunda pieza del mobiliario en el primer lugar del tabernáculo era el candelabro, el cual sostenía 7 lámparas. Estas lámparas eran encendidas todas las tardes como parte de la adoración del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que velas o candelabros se usen en la adoración cristiana. Hoy nosotros tenemos su palabra como lámpara que alumbra nuestro camino al cielo. Los cristianos deben estudiar la Biblia diariamente. La tercera pieza del mobiliario era la mesa de la proposición. El pan que se ponía en esta mesa lo comían solamente los sacerdotes como parte de su adoración. Cada día de reposo, o sea, el sábado, se ponía pan nuevo sobre la mesa. Hoy, en lugar del pan de la proposición, los cristianos toman la cena del Señor cada día del Señor. Este es el domingo. Puesto que el Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos son sacerdotes, cada cristiano puede participar tomando la cena del Señor. Los dos lugares en el tabernáculo se llamaban, uno el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Un velo pendía formando una cortina entre los dos lugares.
El único ser con acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entraba solamente una vez por año para ofrecer a Dios sacrificio por el pecado, por él y por el pueblo. Más tarde, cuando Jesús estableció su iglesia, él vino a ser el único sumo sacerdote de Dios. Cada cristiano es un sacerdote que puede dirigirse a Dios directamente por medio de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Primera de Timoteo 2:5. Por lo consiguiente, Dios no aprueba en nuestros días sacerdotes especiales en la iglesia vistiendo vestiduras especiales y llevando títulos especiales tales como Padre. Mateo 23, del 5 al 9. Observando lo que hacían los judíos en el Viejo Testamento, especialmente aquí en el lugar santo, porque acuérdate, esta cortina que está aquí, el pintor la abre, estaba cerrada siempre. Nada más el sumo sacerdote, como dije hace rato, podía entrar ahí cada año para derramar la sangre en la mesa de la misericordia. Como digo, para los pecados de él y los del pueblo. Pero ahí la dejó abierta. Pero si vemos del velo para acá, podemos observar cómo se adoraba a Dios. Y que también tú vayas comprendiendo que el Nuevo Testamento es lo mismo. Por ejemplo, vemos ahí el incienso. La Biblia dice, Apocalipsis 5:8, que el incienso ahora son las oraciones. Cada creyente que está bien con Dios, cada creyente que le está echando, pues ahora sí, muchas ganas, tratando de agradar a Dios, sus oraciones son como un olor grato para Dios. Entonces vemos las oraciones, las velas, 7, completo, la luz completa. Es bien importante ver cómo Jesucristo nos enseña que Él es el hombre completo, en la verdad. El número 6 representa al hombre incompleto. Dios hizo al hombre carnal en el día 6. Significa que el hombre está incompleto. Pero ahora en Cristo, dice Pablo, estamos completos en Él. Esa luz que ven ahí representa el Nuevo Testamento. Hoy cada creyente es completo, tiene la luz. Nunca dice Jesucristo, se enciende una luz y luego la tapas. ¿Cuándo has visto que enciendas una luz y la tapas? No. Jesucristo dice, ustedes ahora son la luz del mundo. Ustedes son la sal del mundo. Entonces ese candelabro representa a un creyente. Está completo ahora. Ya tiene la sabiduría y el entendimiento de Dios. Siempre cuando se bautiza una persona, ¿qué le decimos? A ver qué va a hacer con el Espíritu Santo. Porque ahí está la luz ahora, ¿no? Entonces eso representa la palabra de Dios, el cantor y la mesa de la proposición, la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, el pan sin levadura, el cuerpo sin pecado, que se come cada primer día de la semana. Si usted observa, este lugar santo que representa la iglesia, no hay ningún instrumento musical. De hecho, no puedes meter nada de eso ahí. Es sagrado. ¿Ves? Y usted me va a preguntar, entonces, ¿por qué muchas iglesias usan instrumentos musicales? Eso lo agarran de excusa porque David era compositor de instrumentos musicales. Vamos a ver más adelante cómo David inventó muchos instrumentos. Y sí, era un rey terrenal. Y cada vez que ganaba una batalla, le gustaba mucho cantar. Cantar con el arpa, con la guitarra, cantarle a Dios. Pero la cosa es que él no podía meter nada en el lugar santo, porque era el templo de Dios. Él no podía hacer eso. Creo que una vez sí llegó a comerse los panes porque tenía mucha hambre. Pero como quiera que sea, David no es nuestro rey. Nuestro rey, ¿quién es? Es Cristo. Ese es el Nuevo Testamento. La cuarta pieza del mobiliario del tabernáculo y la única pieza del lugar santísimo era un cofre de madera cubierto con oro. Esta era el arca del pacto. El arca contenía las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos habían sido escritos, un recipiente con maná debidamente preservado y la vara de Aarón, la cual había florecido milagrosamente de la noche a la mañana. La parte superior del arca se llamaba el asiento de la misericordia. Era aquí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales como ofrenda por el pecado, ofrenda hecha a Dios una vez por año durante la edad mosaica. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha entrado al cielo, el verdadero lugar santo, y ha ofrecido su propia sangre para perdón de todos nuestros pecados.
Así nada más como recuerdo a los estudiantes, puede usted leer Hebreos 7, 8, 9, los 3 capítulos, y Pablo va a explicar un poquito más lo que yo estoy explicando sobre el tema del tabernáculo. El libro de Hebreos, todo el capítulo 7, capítulo 8 y el capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este versículo de la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo continúa realizando el perdón de los cristianos año tras año. Después de la muerte de Jesús, ya no se ofrecieron más sacrificios de animales. Hoy las personas pueden ser salvas por el poder perdonador de la sangre de Jesucristo. El altar de los holocaustos estaba enfrente del tabernáculo. Los animales sacrificados se quemaban sobre este altar diariamente. El sumo sacerdote también sacrificaba un macho cabrío sobre este altar una vez al año en el día de la expiación. Él llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santo para ofrecerla por sus pecados y los pecados del pueblo. En este cuadro, el artista muestra algunas de las herramientas usadas por los sacerdotes. También podemos ver las largas varas usadas para llevar al altar cuando los israelitas tenían que viajar. Muchas veces lo que yo hago con mis estudiantes, para estar seguro que están poniendo atención, porque a veces están dormidos, yo también me dormía. Y entonces les hago una pregunta. Cuando llegamos aquí, y esta pregunta pues se la voy a hacer a mi Georgie, que está bien atento. ¿Qué representa el altar? Digo, ¿sí el altar donde sacrificaban los animales en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es Jesucristo. No. Ahí crucificaron al animal, pues sí, a lo mejor representa al animal a Cristo, pero el altar. El animal de nosotros. ¿Dónde? Entonces, ¿qué representa? La mente. ¿Estás poniendo atención, mijo? Ya lo puedes enseñar, Entonces, el altar representa nuestra mente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaban las manos y los pies en la fuente, un recipiente hecho de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo. Hoy, nosotros debemos ser lavados por la sangre de Cristo antes que Dios nos permita entrar a su iglesia. El tabernáculo del Antiguo Testamento, con sus lugares separados y su mobiliario, era un lugar físico de adoración. El tipo de adoración del tabernáculo era estrictamente para los judíos durante los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy, Dios no aprueba el uso de altares especiales, ropas especiales, velas, imágenes o cosas parecidas en la adoración de la iglesia. Todos estos fueron eliminados cuando Jesucristo estableció su iglesia. Hay una iglesia en tiempos modernos que es muy grande, es muy popular. Se visten los sacerdotes, traen sus sacerdotes así, ponen mucho oro en sus templos, muy parecido como en el Viejo Testamento. Esta iglesia pues todavía está en el Viejo Testamento, todavía no ha llegado Cristo a sus vidas, todavía tienen el velo, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo estudio la palabra de Dios con ese tipo de personas, la gente que es honesta y sincera deja de ser de esa religión. Terminan, pues sí es pura materia, puro negocio, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para poder entrar, y todavía hasta la fecha, los judíos que no aceptaron a Cristo, que todavía están esperando al Mesías, todavía para poder entrar al lugar santo, se tienen que limpiar todo, cuerpo, purificarse todo, limpiarse todo, para poder entrar al lugar santo. ¿Me explico? O sea, eso lo hacen, no cualquier persona lo limpia, y así era en el Viejo Testamento. Hoy, en el Nuevo Testamento, para poder entrar al lugar santo, que representa la iglesia, ¿qué es lo que nos tenemos que lavar, Ruli? ¿Cómo? No te oímos, ¿alguien le oyó? No te oímos. ¿Lo oyeron? ¿No se lo oíste? ¿Qué dijo? Nuestros pecados. ¿Y cómo nos lavamos? Cuando nos bautizamos. Estás contestando correctamente. No te dé miedo, hijo, nadie te va a hacer nada. ¿Ok? Bueno, sí. Hoy en día en el Nuevo Testamento, para poder entrar, o sea, usted puede entrar al edificio, sí, es bienvenido inclusive a los invitados, pero para poder entrar al cuerpo espiritual que es la iglesia, y por fe, uno se debe de lavar la conciencia a través del bautizo, que es lo que lava nuestros pecados. Vámonos pues. Más tarde, el pueblo de Dios aprendió que la adoración del tabernáculo debería estar unida a la confianza diaria en Dios.
En un lugar llamado Cades Barnea, el pueblo lleno de desaliento se quejó en contra de Dios. Dios envió serpientes venenosas para mostrarles su desagrado por su falta de fe. Muchos de los israelitas murieron. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la levantara en un poste. Aquellos que miraban esta serpiente de bronce sanaban de las mordeduras de las serpientes. Dios no quitó las serpientes venenosas, pero dio la forma para que su pueblo pudiera ser sano. Hoy, Dios no quita el pecado del mundo, pero ha dado la forma para librarnos de él. Cristo, quien fue levantado sobre la cruz, puede sanarnos de las mortales mordeduras del pecado. Bueno, observando lo que pasó con el pueblo de Israel, aquí vemos cómo 23,000 hombres murieron de las picaduras de las víboras. El problema que yo veo aquí es que los judíos no querían obedecer los mandamientos de Dios. Era algo muy difícil de obedecer. Sin embargo, yo puedo observar que en el obedecer los mandamientos está la santidad. ¿Sí? O sea, hoy en el Nuevo Testamento podemos observarlo más claramente. Si nosotros, siendo creyentes, se nos ocurre ahí andar jugando con el pecado, se nos ocurre andar jugando a la iglesia, como que vengo el domingo y toda la semana ando practicando un pecado, no voy a tener éxito. La víbora me va a venir matando. ¿Sí? Debemos de entender que en la obediencia a los mandamientos de Dios tenemos la salud, tenemos la paz, la alegría, la armonía viene a través de Jesucristo cuando nos da su paz, pero viene porque tratamos día a día de obedecer ¿qué? Sus mandamientos. No somos perfectos, pero nos damos cuenta, razonamos que el guardar los mandamientos es lo mejor que nos puede pasar día con día. Por eso vamos de domingo en domingo tratando de agradar a Dios, pero ahí está. Así es que de nada me va a servir venir a la iglesia o oír la palabra si no guardo los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos adelante pues, George. Canaán es el nombre de la tierra prometida, a la cual llegaron finalmente los hijos de Israel. A causa de su falta de fe en Dios, el pueblo había peregrinado por el desierto por 40 años. Ahora sus hijos, una nueva generación, estaban listos para heredar la tierra. Muchos años atrás, Dios había prometido a Abraham que su pueblo recibiría la tierra de Canaán. Veremos cómo Dios cumplió su promesa. Moisés y José llegaron finalmente al lugar en el cual podían hacer planes para tomar la tierra de Canaán. Sabiendo Moisés que él no podía entrar en Canaán a causa de su pecado, eligió a Josué para que dirigiera a los israelitas. Después, Dios permitió a Moisés que subiera a un monte para que viera la tierra hacia la que él había estado marchando por 40 años. Después de esta experiencia conmovedora, Moisés murió en el monte Nebo. Aunque Josué estaba triste, empezó inmediatamente a trabajar para tomar la tierra que Dios había prometido de manos del pueblo malvado que la estaba contaminando con sus pecados e impiedades. Como preparación para tomar la tierra prometida, Josué envió 2 espías a Jericó. Rahab, una moradora de Jericó, escondió a los espías cuando estaban en peligro de ser capturados y también los ayudó a escapar. Aunque no era judía, esta valiente mujer de los gentiles se convirtió en una creyente de Dios. Ella y su familia no fueron dañadas cuando tiempo más tarde los israelitas capturaron la ciudad. Bueno, llegó el pueblo de Israel a las orillas del río Jordán, listos para heredar esa tierra de Canaán. Sabemos la historia de Moisés. Moisés tampoco entró a la tierra porque también pecó, pero sí sabemos que él está en el descanso. Bueno, aquí la historia es observar esta mujer. Esta mujer era una cananista, ella no era judía por religión. Acuérdate que Dios, su pueblo, los judíos, los demás eran gentiles, abominables para Dios. Cuando llegaron a esta ciudad, estos espías vieron a esta mujer, Rahab, y ella los escondió en su casa. Les dio, los protegió. Ella sabía que estaba haciendo algo muy peligroso. Si a ella le hubieran descubierto, la hacen pedazos. Ella estaba traicionando a su pueblo, a sus creencias.
Todo porque ella había oído hablar de lo que Dios de Israel había hecho en Egipto y lo que había hecho en el desierto. Esta mujer nunca vio nada, nomás oyó hablar de los hechos y creyó. Y por eso no tuvo miedo de esconder a los espías en su casa. Entonces esta mujer representa un verdadero creyente. Que no, esta persona cuando oye la palabra de Dios, no le importa lo demás. Como Abraham oyó la palabra de Dios y lájate tu parentela, vámonos. Esas son las personas que Dios anda buscando. La gente que, a mí no me interesa. Yo cuando me acerqué a Dios, a mí no me interesa lo que opine mi papá o mi mamá. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo, eso es aparte, yo soy abajo. Bueno, ella les dice a ellos, ¿qué voy a hacer para que cuando ustedes entren no me maten? Y ellos le dijeron, pon un listón rojo en tu casa. Un listón rojo. Y cuando entremos a la ciudad, todos los que estén dentro de esa casa se les va a respetar su vida. Esta mujer tenía más fe que ellos. Porque ellos cuando fueron a llevar informe para atrás a Josué, venían llorando. Que estaban muy altos, que nos trajo a morir aquí. Bueno, un desastre. Pero bueno, cuando entraron, cayeron los muros. Y si usted va para Jericó, esa casa todavía está en pie. A ver si algún día tengo chancita, irme unas vacaciones para allá y ir a ver esa casa. Todavía está en pie esa casa, ¿eh? Está todo Jericó destruido, excepto esa casa. ¿Qué representa esa casa? Muy sencillo, la iglesia. Porque en la iglesia debe haber gente como Rahab. Ni más ni menos como ella debe de haber. Gente que sabe bien qué son sus prioridades. ¿Qué dijo Cristo el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Ella eso lo puso al momento, por fe. ¿Ok? Entonces Rahab representa una cristiana y la casa, la iglesia, listón rojo, la sangre de Cristo. Josué y el ejército israelita esperaban los informes de los espías, quienes pronto regresaron con estas buenas noticias. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24. Habiendo recibido tan buenos informes, Josué puso en marcha el ejército y a todo el pueblo hacia las riberas del Jordán, donde acamparon por 3 días. Todo lo que separaba ahora a Israel de su tierra prometida era el río Jordán, que estaba crecido por las fuertes lluvias. En el 4.º día, Josué dio la orden a los sacerdotes de llevar el arca del pacto hacia el crecido río, tal como Dios lo había ordenado. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, Dios hizo que las aguas se separaran y todos los israelitas cruzaran sin peligro pisando en tierra seca. La generación original de israelitas que 40 años atrás había salido del cautiverio egipcio había muerto en el desierto a causa de su falta de fe. Ahora sus hijos, confiando en Dios, cruzaron el río Jordán, derrotaron a los canaanitas y se establecieron en la tierra prometida antes de que Josué muriera. Bueno, entonces Dios les entregó lo que les había prometido, la tierra de Canaán. Muchos de ellos no entraron. De hecho, dicen que de 20 años para arriba nomás entraron 2. Casi todos los que salieron de Egipto no entraron. Pero de 20 años para abajo, todos entraron. Ahora, esto que les pasó a ellos es una parte muy importante que debemos de observar, porque es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Al creyente, observa. El pueblo de Israel sale de Egipto, sale del mundo, igual que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos bautizamos, se llama la primera resurrección. Dios nos levanta de entre los muertos, espiritualmente. Sí, todavía ves como aquí, pero espiritualmente ya Dios me levantó de entre los muertos. Eso es lo que cantamos todos los domingos. Me levantó. Bueno, ahora estamos en el desierto. Un periodo de 40 años vamos a durar. Dios nos va a probar, nos va a estar dando el pan de vida, el maná verdadero. De Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Nos da vida, sus palabras nos dan vida. La carne para nada aprovecha. Entonces estamos aquí unos 40 años o menos, no sé. Pero cuando tú mueras, vas a quedar a la orilla del río Jordán. Ahí estás en descanso. Ahí están todos. Ahí está lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que no ignoréis a los que duermen, como otros que no tienen esperanza. Todas esas personas que han muerto y están muertos en Cristo, están dormidos a la orilla del Jordán, esperando la segunda
resurrección para entrar a la vida eterna. Están dormidos ahorita, no se ha efectuado la segunda resurrección. Cuando Cristo venga, todos aquellos serán levantados para entrar a esa tierra prometida. Ya no va a ser física. Dice la Biblia que va a ser cosas que ojo nunca ha visto ni oído, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas bonitas, hermosas, no, nada que ver con lo que, aunque tú dices, no, pues aquí hay cosas, pero hay cosas más preciosas que te va a dar. Pues imagínate, Cristo no quiso nada de lo que le ofrecía Satanás, ni Moisés, porque miraban el galardón. Ahí había algo mucho más importante, ¿no? Que no nos pase lo que le pasó a Esaúl. ¿Qué le pasó a Esaúl? Me vendió su primogenitura por un platito de lentejas. No tiene sentido, pero... La palabra jueces se refiere a los únicos gobernadores y dirigentes militares que los israelitas tuvieron por 300 años después de la muerte de Josué. Los israelitas estaban unidos bajo la dirección de Dios, pero sin tener un gobierno central. Dios seleccionaba un juez para su pueblo cuando había necesidad de unirse en contra de sus enemigos. Todos estos eventos se encuentran registrados en el libro de los jueces. La idolatría entre los israelitas era la principal razón por la cual Dios permitía que los enemigos de su pueblo los vencieran tan frecuentemente. Pero cuando su pueblo se arrepentía, Dios enviaba a un juez para que los liberara. Uno de los jueces más extraordinarios fue una mujer llamada Débora. También era profetisa, es decir, una mujer que habla por Dios. Con la dirección de Débora, Dios salvó a su pueblo cuando eran oprimidos por los canaanitas. Bueno, después que el pueblo de Israel se establece en Canaán, Dios puso jueces, no reyes, jueces. Cualquier problema que había, se reunían los jueces y arreglaban el problema. Eran como los ancianos del pueblo, ¿no? Bueno, ¿qué les dije hace rato? El primer problema de los judíos siempre fue la idolatría. Aquí vemos cómo entraron otra vez a la tierra prometida, a gusto, pero ¿qué fue lo que pasó? Se robaban los ídolos. Este es el dios Tauro. Si digas que al principio era como un toro nada más, ahora lo van a poner como cara de hombre y cuernos. Es el dios Tauro. No, ahora ya lo ponen con ojos azules, bien guapetón. Pero el problema de esta idolatría es que eso era lo que los hizo caer a los judíos. Es lo mismo de hoy de nosotros. Muchos cristianos tenemos ídolos hasta por las orejas. Por donde quiera tenemos ídolos. Ponemos cualquier cosa antes que Dios. Y si no dejamos la idolatría, porque aquí vemos que esta mujer Débora, una jueza, exhortaba, cada vez que el pueblo caía en idolatría, ven para abajo. ¿Por qué andas agüitado, hermano? ¿Por qué andas todo tristón? ¿Por qué andas en la idolatría? ¿Sí? Entonces Débora representa a la iglesia. Y cada primer de la semana, los que predican la palabra de Dios deben de predicarnos que dejemos la idolatría. Que dejemos la idolatría. Y vuelvo a repetir, la idolatría es cuando ponemos algo primero antes que ¿quién? Que Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Débora representa a la iglesia. Vámonos, George, no te me duermas. El último juez de Israel fue Samuel. Ana, la madre de Samuel, había estado casada varios años con Elcana, pero estaba triste porque Dios no le había dado un hijo. Ella prometió a Dios que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor toda su vida. Dios bendijo su fe y le dio un hijo a quien ella puso el nombre de Samuel. Ana cumplió su promesa hecha a Dios. Trajo a Samuel y lo dejó con Elí, aunque esto era muy difícil de hacer para una madre. Ella mostraba su amor por su hijo trayéndole una túnica nueva cada año cuando venía al templo. Samuel permaneció con Elí para ser enseñado a desempeñar el servicio del Señor. Una noche, cuando todavía Samuel era un jovencito, Dios le habló para darle un mensaje para Elí. Esto demuestra que Samuel era mensajero de Dios, quien recibía mensajes directamente de Dios para ser entregados a los hombres, era llamado profeta. Samuel fue el primero en la larga línea de los profetas que proclamaron el mensaje de Dios entre su pueblo. Bueno, lo que podemos observar aquí nada más de este jovencito Samuel, de su madre. Esta es una enseñanza muy importante para todos los padres. Esta mujer Ana no podía tener hijos.
¿Se acuerdan? Y una vez en el templo, ella estaba pues llorando, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. El sacerdote llegó y le dijo que andaba borracha. La insultó a la pobre. Y le dijo, yo no estoy borracha. Estaba haciendo una oración muy profunda a Dios. En su oración lo que le pedían a Dios es que si Dios le daba un hijo, se le iba a dedicar a Dios toda la vida. Hay muchas mujeres que Dios les da hijos y no saben ni para qué se los da. Los echan a perder. Les dan que la internet. Si las mujeres se pusieran a pensar antes de tener hijos, entendieran lo que dijo Cristo, te voy a dar un niño, pero dejar que vengan a mí y no se lo impedáis. Pero es lo primero que hace la madre que no conoce o no entiende la voluntad de Dios. Los llevan a otro lugar menos a Dios. Y esta mujer cumplió. De 5 años lo entregó al sacerdocio para que fuera entrenado por los sacerdotes para ser un hijo de Dios. Y ahí vemos cómo Dios lo escogió luego. Y hay que observar eso. Cuando los niños vienen a la iglesia y su mamá los trae, Dios los va a usar. Los va a empezar a usar porque ellos ya están de chiquitos, están entrenados en la palabra. ¿Me entiendes? Por eso Cristo dijo, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis hermanos, el más pequeño. Más le valía no haber que nacido y echarse una piedra echarse al fondo del mar. Por eso cuando entendemos la palabra y tenemos hijos, debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos. Y enseñarles siempre la palabra de Dios. Y sí, inmediatamente Samuel fue un juez, pero también fue un profeta, porque Dios hablaba a través de él. Y luego le puso una enseñanza al sumo sacerdote. Me acaba de hablar Dios, le dice, ¿y qué te dijo? Ya no vas a ser sumo sacerdote tú. ¿Por qué? No disciplinaba a sus hijos, andaban afuera echándose unos jaibos. Digo, tú no eres sumo sacerdote. Ese es el mensaje que le dio Samuel al anciano. Bueno, ahí le vamos a parar, ahí terminamos la primera parte de la edad mosaica. En la siguiente semana vamos a terminar la edad mosaica, yo les traigo el trato de esta parte. Es importante, ¿verdad?, que esto que les estoy enseñando es así rápido, pero si ustedes se pueden enseñar este curso, Dios les puede dar más entendimiento, porque Él es el que va dando y revelando las cosas espirituales, cuando ustedes lo enseñan. Porque si ustedes nomás lo ven esta vez y ya nunca más lo vuelven a ver, pues es difícil que Dios pueda trabajar ahí, porque pues no hay una retroalimentación o una renovación del espíritu. No estamos sobrealimentándolo, ¿no? Bueno, si tiene alguna pregunta o cualquier cosa, terminando ahorita de hacer la última oración, con gusto me puede hacer la pregunta y luego la semana pasada la podemos platicar, ¿ok? Vamos a pedirle a nuestro hermano Boy si nos despide en oración.